Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cristian. Primero que todo, esto quería comentar antes de ir al proyecto de ley. ¿Qué pasó? ¿Por qué Acción Popular viene justamente con esta lista que incluye otros productos y ante el tuitazo del señor Aníbal Torres inmediatamente recula y dice vamos a corregir? Bueno, evidentemente se ha cometido un gran error, producto de la negligencia, en mi opinión, de la Comisión de Economía, porque finalmente esto ha sido introducido en el texto sustitutorio que planteó la Comisión de Economía, y creo que debemos identificar... ¿Comisión de Economía que lidera quién? Silvia Montesa. Acción Popular. Así es, así es. Y creo que definitivamente tenemos que encontrar en qué momento del proceso es que ha ocurrido este error y por qué se han incluido estos elementos que no debieron estar incluidos. Sin embargo, es importante mencionar que este es un error subsanable y considero que el premier Aníbal Torres está utilizando este error para confrontar, para dividir, y podría haberse solucionado esto rápidamente si es que ellos, al haber identificado el error, hubiesen observado el proyecto de ley y nosotros nos hubiésemos allanado esta observación para poder aprobar nuevamente el proyecto subsanado. Pero eso va a suceder, congresista. Ellos ya tienen, entiendo que justamente van a observar el proyecto para que claro, se pero vuelva es que lo a han revisar. debido hacer en el momento en el que han identificado el proyecto y no dejar que pasen los días y utilizar esto para sus fines políticos, para generar más confrontación. Ok. Y pero a ver, que si desde el punto de vista... realmente tuviesen la intención de trabajar a favor de los peruanos y de corregir el error, hubiesen reaccionado más rápidamente y hubiesen enviado la observación en el momento en que identificaron el error. Pero desde el punto de vista político es válido y la pregunta sería también ¿por qué finalmente el Congreso de la República le da esta posibilidad al gobierno, al señor Aníbal Torres, de plantear este tema? Entonces, he empezado diciendo que es un error innegable y ha sido producto de la negligencia de la Comisión de Economía. ¿Solamente es un error, congresista? ¿No podríamos pensar justamente algo más? ¿Cómo podemos pensar que, digamos, en el Congreso se cometen errores tan a la ligera? Sobre todo de parte de Acción Popular. Ojo que yo le estoy cargando la tinta a Acción Popular. Es cierto que incluso gente de Perú Libre que hoy sale a decir, yo no había leído, no estaban al tanto exactamente, pero ¿cómo así y qué papel ha cumplido la presidenta del Congreso nuevamente dándole un oxígeno a un gobierno que ni siquiera lo merece? Por supuesto, este es un error, no ha debido ocurrir y creo que, como dije, tenemos que identificar en qué momento del proceso de aprobación de este texto sustitutorio es que sucedió este problema. Pero creo que en este momento debemos enfocarnos en solucionar los problemas de los peruanos y parece que ese no es el objetivo del Ejecutivo porque más bien se ha dedicado a explotar esto políticamente y no a darle solución inmediata como podríamos haberlo hecho. Claro. Ok, pero siempre se parte de que el Congreso pudo haberlo hecho bien. Entonces, claro, error, pero también negligencia. Usted es diplomática, dice que finalmente es la falta de pericia, de experiencia. Ojalá sea así. El tiempo finalmente lo dirá, qué tan rápido lo corrige. Quiero ir, antes de obviamente tratar temas de coyuntura, pero creo que este proyecto está muy vinculado justamente a la coyuntura política. Primero, restablecer la reelección y luego promueve la renovación del Congreso. Aquí tengo ambos proyectos de ley. ¿Por qué es necesario volver a la reelección? Algo que puede ser impopular. ¿Y por qué o cómo se plantearía esta renovación del Congreso? ¿Esto significaría, digamos, elecciones cada 2 años y medio? Cuénteme un poco, por favor. Bueno, creo que podríamos empezar con el referéndum que prohibió la reelección en el año 2018. Sí. Creo que el hecho de que esa medida en particular haya tenido esos altos niveles de aprobación en el referéndum respondió a un legítimo descontento por parte de la ciudadanía que siente que eligen a sus autoridades, eligen a sus representantes y una vez que llegan al poder no tienen ellos mecanismos para realmente evaluar el trabajo que realizan los representantes ni para hacerlos responsables por las decisiones que toman estos representantes. Básicamente, las autoridades se desentienden del electorado durante 5 años y se convierten en unos intocables. Y es justamente ese problema que busco solucionar con esta reforma, ¿no? Lo que estoy planteando es que el Congreso se renueve cada 2 años y medio, es decir, darle a la ciudadanía herramientas para poder evaluar el trabajo que hace su representante ante el Congreso. Y eso es lo que estoy planteando, que cada 2 años y medio el ciudadano pueda decir, ok, tú lo estás haciendo bien, por lo tanto puedo reelegirte para que estés 2 años y medio más, tú lo estás haciendo mal, te reemplazo por otra persona que pueda hacer mejor el trabajo. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta el descontento que se manifestó en el referéndum que prohibió la reelección. Creo que no fue esa la forma de resolver un problema que es real, que hay una desconexión gigantesca entre las autoridades y los ciudadanos. O sea, ¿usted cree que poniéndolo juntos, digamos, va a lograr vencer esa resistencia que hay de parte de la ciudadanía?
Creo respecto que de la sí. reelección, claro, porque, como me decía, fue bastante popular y de hecho Martín Vizcarra se agarró de eso, sin ningún tipo de sustento técnico. Hoy estamos viendo los costos, pero era súper popular. Sí, definitivamente creo que no fue la forma de resolver un problema real. Se prohibió la reelección, creo que ya nos estamos dando cuenta de que fue un error y creo que este error que hemos visto en el proyecto de exoneración del IGB es prueba fehaciente de que sí se necesita gente con experiencia y que pueda hacer una carrera dentro del Parlamento. Y es por eso que estoy planteando esta reforma. Creo que efectivamente, digamos, que hayan 5 años de periodo parlamentario en el cual el congresista no le rinde cuentas a nadie y se convierte en un intocable es algo inviable. Y creo que debemos acortar el periodo para que el electorado y la ciudadanía pueda evaluar a los representantes, participar más frecuentemente en las decisiones democráticas del país, pero al mismo tiempo permitir la reelección. Ok, entonces esto significaría elecciones congresales legislativas cada 2 años y medio. Así es. Ok, el presupuesto, eso, digamos, ¿cuánto es? No, por supuesto, es mucho. Bueno, lo que cueste hacer una elección, no en el proyecto de ley está exactamente el presupuesto, pero creo que más allá de los costos, creo que es importante entender que no todo costo es negativo. Nosotros tenemos que hacer finalmente, si un va a lograr balance. más representación o que se sienta más representado, es una inversión, no un costo. Exactamente, hacemos un balance. Y si nosotros tomamos en consideración lo positivo que nos va a traer esta reforma, que es mejor representación, mejores candidatos y mayor conexión, que finalmente va a terminar fortaleciendo nuestra democracia y fortaleciendo la institucionalidad del Parlamento, creo que es finalmente una inversión, es un costo que vale la pena asumir. Ok, entonces, por ejemplo, pero no hay, digamos, no hay ningún impedimento para reelegirse ad infinitum, es decir, 2 años y medio, pueden ser 4 periodos de 2 años y medio, es decir, 10 años o más, no hay ningún impedimento ahí. Yo considero que debería haber una reelección indeterminada, como sucede, digamos, en las democracias más desarrolladas del mundo. No hay un límite a la reelección parlamentaria. Entiendo que si el periodo fuese 5 años, sí tendría sentido tal vez limitarla a 2 reelecciones, pero creo que si el periodo es de 2 años y medio, en realidad no habría mayor problema en permitir la reelección, y además ya hemos visto cómo realmente las autoridades que logran reelegirse son pocas, ¿no? Creo que no alcanzan ni siquiera el 20% del Congreso, de los parlamentarios, cuando había reelección, los que lograban reelegirse. Ok, ahora, dentro del tema negativo, ¿cuáles son, digamos, las cosas, si es que ha detectado alguna, que finalmente terminan quedando de lado porque son más los factores positivos? Pienso, por ejemplo, siempre se ha hablado que en una elección presidencial que viene justamente con la del Congreso, como es en primera vuelta, al final cuando una segunda vuelta queda el tema mal armado y un presidente que llega sin un apoyo de bancada en el Congreso siempre termina mal. Y siempre nos dan los ejemplos de que efectivamente ha terminado mal. ¿Cuál sería el costo, por ejemplo, o el peligro de que primero llega un presidente con una importante bancada y por el deterioro natural del presidente arrastra su bancada y obviamente desaparece ese apoyo en el Congreso al medio mandato, ¿no? A los 2 años y medio. Bueno, creo que esa propuesta también resuelve en cierta medida ese problema porque finalmente deja en manos de la ciudadanía esa decisión. Hemos visto durante las últimas décadas como un argumento para embestir contra el Parlamento, para cerrar, contra la Constitución del Congreso ha sido es que no me dejan gobernar y van a estar ahí 5 años. Por lo tanto, yo tengo que cerrar el Congreso. Si nosotros podemos alterar la composición parlamentaria cada 2 años y medio, le quitamos piso a ese tipo de argumentos autoritarios y antidemocráticos. Y le dejamos a la ciudadanía la tarea de definir si quieren un Congreso afín al gobierno de turno o si quieren un Congreso opositor, en función a qué tan bien o mal lo está haciendo el Ejecutivo. Entonces, en cierta medida, no solo fortalece la representación, sino que también nos da una salida a esta constante confrontación que tenemos en el país entre el Ejecutivo y el Legislativo. A ver, son reformas que suenan interesantes, pero, y creo que haces alusión justamente a la reforma o a la comisión que se formó, que justamente terminó en las propuestas de Martín Vizcarra, pero claro, de las cuales seleccionó, ¿no?, para su interés político. Entonces, no pueden ser aisladas. ¿Qué se tendría que hacer también para que finalmente funcionen las propuestas que usted plantea, congresista, dentro de los partidos políticos? Por ejemplo, ¿cree que esto, independientemente de que no se haga nada con la manera como se manejan los partidos actualmente, puede funcionar? ¿O hay una condición sine qua non previa? Considero que tanto esa propuesta como el voto voluntario y la
reforma que plantea cambiar nuestro sistema. Ahorita voy a eso, pero el voto voluntario no lo has planteado todavía. Sí, también está planteado. De hecho, lo planteé antes que esta propuesta. Okay. Tanto esta propuesta como el voto voluntario y los distritos uninominales, que es decir, cambiar la forma en la cual elegimos a los congresistas, ya no hacerlo con listas parlamentarias a través de un sistema proporcional, sino en circunscripciones más pequeñas, cada una de las cuales elige a un representante al Congreso. En el fondo generamos los incentivos y las condiciones para que los partidos políticos tengan que hacer el trabajo que no han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, con el voto obligatorio, lo que le estamos dando a los partidos es un público cautivo. Entonces, finalmente, los partidos reciben votos de personas a las cuales nunca tuvieron que acercarse a convencer. Y creo que eso también genera una fuerte desconexión, genera candidatos de baja calidad, genera partidos que no hacen realmente un trabajo de bases, de convencimiento del electorado. Entonces, creo que más allá de las reformas o de las regulaciones que se puedan aprobar para ir, digamos, internamente en los partidos, si nosotros aprobamos reformas que cambien las reglas del juego, podemos generar los incentivos correctos para mejorar. Eso justamente lo que planteaba Carlos Meléndez, ¿no? Porque si decimos que se vayan todos y venimos con las mismas reglas, lo más probable es que vaya a ocurrir exactamente lo mismo. Exactamente. Digamos, incluso si nosotros lográramos sacar a Pedro Castillo y hay elecciones generales el día de mañana, no creo que solucionemos el problema de fondo que estamos enfrentando, que es una crisis institucional muy profunda. Si nosotros no cambiamos las reglas del juego y seguimos haciendo lo mismo de siempre, no podemos esperar resultados distintos. Eso me lleva a un tema fundamental, porque también se ha cuestionado, claro, dentro del que se va Pedro Castillo, que también la gente quiere que se vaya el Congreso de la República. Muchos congresos se aferran finalmente, muchos congresistas, perdón, se aferran al cargo y dicen, ¿por qué esto tiene que ser solamente el presidente? Y finalmente, si es que Dina Boluarte también se convocará a elecciones. Pero te vino una entrevista durante la semana que tú decías, bueno, si es que llegamos a ese punto, yo no tendría ningún problema efectivamente. Pero claro, con esta norma sería, me parece, más limpio para los congresistas o más justo para los congresistas y para los electores tener la posibilidad de decir, bueno, que se vayan todos, pero sí, yo estoy contento con mi congresista poderlo reelegir. Viene un poco de la mano también, es decir, estos proyectos de ley con la posición que tú planteabas ese día en la entrevista, creo con Milagros Leiva, de decir, bueno, yo estoy dispuesta a irme también, pero claro, con estos cambios previos. Es decir, sería bueno que ustedes acepten también el tema de que se vayan todos, pero que hagan los cambios necesarios para que no sea un disparo al aire esas nuevas elecciones adelantadas. Exacto. Estas propuestas en realidad son propuestas que yo prometí durante mi campaña, incluso antes de saber quiénes llegaban a la segunda vuelta y que íbamos a estar en esta crisis horrorosa. Te has concentrado mucho en la vacancia, por eso no las has planteado antes. Digamos, las crisis han sido múltiples, interminables y constantes y por lo tanto, ha tomado un poco más de tiempo del que yo hubiera querido presentar las propuestas, pero ya están presentadas, eran promesas mías de campaña. Y sí, digamos, buscan solucionar problemas de fondo, ¿no? Y sí, yo señalé que el adelanto de elecciones es algo que yo apoyaría si llegado a cierto punto vemos como la única salida de la crisis, pero sí considero que no es una medida que debamos apoyar como primera alternativa, porque considero que si el día de mañana tenemos elecciones generales, lo que estaríamos haciendo básicamente es patear el tablero, volverlo a poner y volver a repartir las mismas fichas o las mismas cartas que teníamos antes. Eso es lo que yo planteaba como un liderazgo, por lo menos mostrar un norte. Es decir, si no se hacen reformas y se insiste con el tema que se vayan, y no me dices qué va a venir después o cómo va a cambiar lo que puede venir después. Exactamente, pues probablemente terminamos con algo igual o peor, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces la pregunta, congresista, es ¿qué apoyo tiene? ¿Qué apoyo tiene para que finalmente esto no se quede en una propuesta de Adriana Tudela, sino finalmente no se dé un cambio que por lo menos brinde la esperanza de que si es que hay elecciones adelantadas o si se llega finalmente al 2026, las cosas pueden cambiar porque hay nuevas reglas de juego? Así es. Bueno, ¿qué segura estás de que esto se apruebe? Yo confío en que sí vamos a lograr aprobar las reformas. De hecho, no son las únicas reformas que se han planteado. También tenemos reformas de la bicameralidad. ¿Sí? Entiendo que el Partido Morado también ha planteado una propuesta y creo que hay una disposición en el Congreso a abrir el debate y aprobar una reforma política de verdad, que realmente solucione los problemas de fondo que estamos enfrentando y que no sea meramente superficial. Entonces, si bien tal vez mi propuesta no se apruebe, digamos, tal cual literal está planteada, creo que es importante tener el debate y es importante empezar a buscar soluciones que no respondan únicamente a la coyuntura ni a lo que estamos viviendo exactamente el día de hoy, sino que tengan una mirada a largo plazo.
Solamente para adelantar, ¿has logrado la firma solamente de, digamos, miembros de tu bancada? ¿Tienes otros partidos? ¿Lo has conversado con otros también? Sí, yo evidentemente he conversado esto con otras bancadas, he recibido comentarios positivos, solamente recolecté firmas dentro de mi bancada porque quería presentar los proyectos ya, digamos, no me rechazaron las firmas de otras bancadas, simplemente busqué firmas en mi bancada antes de presentarlas. Ahora toca la chamba de convencer finalmente a la mayoría y también a la ciudadanía, ¿no? Por eso justamente queríamos conversar. Sí me llamó la atención nuevamente, quizá por la coyuntura, que personas que siempre han hablado de las reformas, etcétera, no hayan finalmente tocado el tema de tus propuestas. Solamente en un minuto, Adriana Tudela, para que le expliques a los televidentes. La otra propuesta, ¿no? Que son distritos electorales más pequeños. Y yo siempre doy el ejemplo de Lima. Cuando uno finalmente vota en Lima, si no salió el candidato por el cual tú votaste, tú tienes 30 y tantos finalmente personas que te representan, que finalmente no te representan. ¿Cómo cambiaría esto dando el ejemplo de Lima nuevamente? Claro, o sea, en Lima, que somos más o menos 8 millones de electores, votamos por... digamos, hay una oferta gigantesca de candidatos, entre todas las listas suman como 500, 600 candidatos, de los cuales entran al Congreso 33. Y estos 33 representan cada uno en simultáneo a 8 millones de electores. Entonces, digamos, esa relación de representación es muy difusa, está muy diluida, ni los ciudadanos saben cuál de los 33 los representan a ellos, ni los congresistas saben exactamente a qué grupo de los 8 millones de electores representan ellos. Y lo que busco, digamos, solucionar con esta propuesta es Lima, en lugar de ser una sola circunscripción, sería 33 circunscripciones más pequeñas, alrededor de 250.000 personas dentro de cada circunscripción, cada una de las cuales elige a un candidato al Congreso. Los partidos presentan a un candidato y eso también favorece, digamos, los costos de información, ¿no? Porque el costo de informarse para los ciudadanos de 600 candidatos es altísimo. Si nosotros reducimos también el número de candidatos, eso va a favorecer a tener un voto más informado, más responsable y finalmente le vamos a dar al ciudadano a una autoridad, a un representante con nombre y apellido que responde directamente ante ellos y una persona a la cual pueden hacer directamente responsable por sus decisiones, lo cual no sucede al día de hoy. Eso es fundamental. Congresista Tudela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta pronto.